Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Yo súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, por el título, ya se imaginarán de qué vamos a hablar. Prepárense porque la noticia que les traigo hoy, vaya. Nos ha dejado a todos con la boca abierta y literalmente he estado pegado al móvil y a las redes sociales desde que saltó la bomba. Es que no me lo esperaba nadie. Es 11 de septiembre de 2025 y la noticia bomba del momento es la sorpresa que nos han dado Ozge y Serkan. Sí, así como lo oyen. Madre mía. Para los que no estén familiarizados, Ozge y Serkan son dos nombres que han resonado mucho en el mundo del espectáculo, y por razones que ya les explicaré. Pero antes de entrar en materia, quiero hacer un pequeño recordatorio. Si aún no están suscritos al canal, no sé a qué esperan. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo las últimas novedades y chismes jugosos. Y ya saben, suscríbanse. No se pierdan nada, porque en este canal estamos siempre a la última. Bueno, volviendo al tema central, la noticia de Ozge y Serkan es un bombazo. De los que hacen temblar los cimientos. Para que entiendan la magnitud, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Ozge, para los que no la conocen, es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su talento, su carisma, su belleza, todo. La verdad es que es una estrella de esas que brillan con luz propia. Ha protagonizado series y películas que han batido récords de audiencia, y su nombre siempre está en lo más alto de las listas de popularidad. Sus fans la adoran y con razón. Es una mujer increíble con un talento innato y una personalidad arrolladora. Y por si fuera poco, siempre ha mantenido una imagen impecable, lo que la convierte en un icono de estilo. Y Serkan, Serkan es un empresario, un hombre con mucho dinero, muy conocido por sus inversiones en el sector del entretenimiento, y digamos, con un historial romántico bastante agitado. Es un hombre que sabe moverse en el mundo de los negocios, pero también le gusta disfrutar de la vida. Es guapo, inteligente y tiene un don de gentes que le permite conectar con la gente. Digamos que siempre ha estado rodeado de mujeres hermosas y a veces, ha sido noticia por sus romances fugaces. La historia de Ozge y Serkan es de esas que parecen sacadas de una novela, de esas que te enganchan desde la primera página. Se conocieron hace unos años, en una gala benéfica, de esas donde el glamour y la alta sociedad se dan cita. Los rumores de su relación comenzaron a circular muy pronto, y aunque al principio negaron cualquier vínculo, las fotos y los encuentros furtivos hablaban por sí solos. ¡Ay, las fotos! Esas que no perdonan. Fueron novios, luego se separaron en medio de rumores de infidelidades y después volvieron. Un tira y afloja constante que mantenía a los fans y a los medios en vilo. Era como una telenovela en la vida real. Todo parecía indicar que la relación no iba a ningún lado, que era una historia más de esas que se quedan en el camino, de esas que se olvidan con el tiempo. Y entonces, ¡boom! El 11 de septiembre de 2025, la noticia. La noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Ozge y Serkan se han casado. Sí, lo oyeron bien. Se han casado en una ceremonia privada a la que solo asistieron familiares y amigos muy cercanos. Y la sorpresa fue mayúscula, porque no se había filtrado absolutamente nada. Ni una pista, ni un rumor, nada. Es que nos tomaron a todos por sorpresa. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales, inundando Instagram, Twitter y todas las plataformas con mensajes de sorpresa, felicitaciones y todo tipo de reacciones. Madre mía, la que se montó. Los hashtags @OzgeBeserkanBirlikte y @Surpriceblilik se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. No había otro tema de conversación. Todo el mundo quería saberlo todo sobre la boda, sobre el vestido, sobre los invitados, era la noticia del momento. ¿Pero cómo ocurrió esto? ¿Cómo lograron mantener todo en secreto? Pues bien, las fuentes cercanas a la pareja, que por cierto, no se han cansado de hablar desde que se supo la noticia, han revelado algunos detalles. Al parecer, Ozge y Serkan decidieron tomar la decisión de casarse en secreto, cansados de la presión mediática y de los constantes rumores. Querían algo para ellos, algo íntimo, algo especial. Querían un momento para ellos solos, sin que nadie se entrometiera en su felicidad. Y lo consiguieron. Menuda hazaña.
La ceremonia se celebró en una villa de ensueño en la costa turca, con vistas al mar, un lugar idílico, perfecto para una ocasión tan especial. Parece sacado de una postal. La villa, que por cierto es propiedad de un amigo de Serkan, estaba decorada con un gusto exquisito, con flores, velas y todo tipo de detalles románticos. La novia Ozge lució un vestido de alta costura, un diseño exclusivo, que resaltaba su elegancia y su belleza natural. Era sencillamente espectacular. Se dice que fue diseñado por un famoso diseñador turco y que costó una fortuna. Pero claro, Ozge siempre ha sido muy cuidadosa con su imagen, y para su boda, no iba a ser menos. Y Serkan lucía radiante e emocionado, como nunca antes lo habíamos visto. Estaba feliz, se le notaba en la mirada, en la sonrisa. Se veía enamorado, y eso es lo más importante. Y eso es lo que todos queríamos ver. Ambos irradiaban felicidad. Parecían dos adolescentes enamorados. Lo más curioso de todo es que, al parecer, ni siquiera los invitados sabían que se trataba de una boda. Imagínense la sorpresa. Muchos pensaban que era una fiesta de cumpleaños, o una simple reunión de amigos. La sorpresa fue total. La novia tenía preparado un pequeño discurso que iba a leer a todos los invitados, pero cuando el presentador anunció que en ese momento se iba a celebrar la boda, todos quedaron boquiabiertos. La mayoría de los invitados eran familiares, amigos muy cercanos y algunos compañeros de trabajo. Algunos no se lo podían creer, y los comentarios en las redes sociales son prueba de ello. Algunos se enteraron de que iba a haber boda el mismo día, y otros directamente en el momento de la ceremonia. Imagínense la cara de todos. Después de la ceremonia, la fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada. Música, baile, risas, todo el mundo disfrutando de este momento tan especial. Fue una fiesta por todo lo alto. No faltó de nada. Música en vivo, un DJ que pinchó los mejores temas del momento, un banquete exquisito, todo perfecto. Y por supuesto, no faltaron las fotos y los vídeos, que rápidamente se filtraron a las redes sociales. Es que es imposible controlar todo. A pesar de los esfuerzos de la pareja por mantener la privacidad, la noticia era demasiado grande como para que se mantuviera en secreto por mucho tiempo. Pero, ¿qué significa esto para el futuro de Ozge y Serkan? ¿Qué podemos esperar de esta pareja? Pues, la verdad, nadie lo sabe. Es un misterio. Lo que sí es cierto es que su relación siempre ha sido apasionada, intensa. Veremos si el matrimonio les da la estabilidad que necesitan, o si, por el contrario, la presión mediática y las expectativas de los fans terminan por pasarles factura. Es que el mundo del espectáculo es así de complicado. Ya saben, el mundo del espectáculo es así, impredecible. Pero lo que sí podemos decir es que nos espera una nueva etapa en la historia de Ozge y Serkan. Una etapa que seguramente estará llena de sorpresas, de rumores, de momentos inolvidables. Y por supuesto, aquí estaré yo para contarles todos los detalles. Pero ahora, vamos a centrarnos en los detalles que más nos interesan. El vestido de novia, por ejemplo, es espectacular. Un diseño minimalista, pero con detalles muy elegantes y sofisticados. Se dice que el diseñador se inspiró en la belleza natural de Ozge, y que quería crear un vestido que la realzara, sin restarle protagonismo. Y lo consiguió. El vestido era de corte sirena, con una espalda descubierta y una larga cola. Un sueño. Y el peinado, un recogido perfecto que realzaba la belleza de Ozge. Un recogido sencillo pero elegante que dejaba ver su rostro y sus delicadas facciones. El maquillaje natural y luminoso también contribuía a realzar su belleza. Y la fiesta, una maravilla. Música, baile, una decoración preciosa. Vamos, todo lo que se espera de una boda de ensueño. Se dice que la decoración estuvo a cargo de un famoso decorador turco, que utilizó flores frescas, velas y luces para crear un ambiente mágico. El banquete, que fue servido por un reconocido chef, fue exquisito. Los invitados disfrutaron de platos típicos de la gastronomía turca, y de una gran variedad de postres. Una fiesta para el recuerdo. Pero, ¿qué hay de los rumores? Porque, ya saben, donde hay una pareja famosa, hay rumores. Y en este caso, no han faltado. Se dice, por ejemplo, que Ozge está embarazada. Un rumor que ha cobrado fuerza en las últimas horas, y que, de ser cierto, añadiría aún más emoción a esta historia.
Madre mía. Esta noticia, de confirmarse, sería la guinda del pastel. De momento, ni Ozge ni Serkan han confirmado ni desmentido nada, lo que ha hecho que los rumores se disparen. Algunos dicen que Ozge ya estaría en el segundo mes de embarazo, otros que ya se le empieza a notar la barriguita. Tendremos que esperar para ver si se confirma o no. Pero imagínense la alegría. También se rumorea que Ozge y Serkan tienen planes de mudarse a una nueva casa, más grande y lujosa, para empezar su nueva vida. Además, se habla de un posible viaje de luna de miel a un destino exótico y paradisíaco. Veremos si es verdad. Y por supuesto, no faltan los rumores sobre proyectos laborales. Se dice que Ozge podría protagonizar una nueva serie, y que Serkan estaría interesado en invertir en un nuevo proyecto cinematográfico. El futuro de esta pareja se presenta muy prometedor. Lo que sí está claro es que esta boda ha sido un auténtico bombazo. Una sorpresa que nadie esperaba, y que ha revolucionado el mundo del espectáculo. Ozge y Serkan han demostrado que a pesar de la presión mediática, es posible encontrar la felicidad y el amor. Y eso, amigos, es algo que hay que celebrar. Nos han dado una lección. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos visto hoy, el 11 de septiembre de 2025, Ozge y Serkan se casaron en secreto, en una ceremonia íntima y privada. La noticia ha sorprendido a todos, y ha generado un gran revuelo en las redes sociales. La boda fue espectacular, y los rumores sobre el futuro de la pareja no se han hecho esperar. La boda del año, sin duda. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció la noticia? ¿Les gusta la pareja? ¿Creen que esta relación durará? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos, saber lo que piensan. ¿Creen que el embarazo es cierto? ¿Les gustaría verlos formar una familia? ¿O piensan que la presión mediática les pasará factura? Me interesa mucho su opinión. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Estaré encantado de responderles. Y bueno, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que se hayan enterado de todo lo que ha ocurrido con Ozge y Serkan. Muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias por su apoyo. Y ahora, no se olviden de dejar su like, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan las próximas novedades, porque les aseguro que tendremos más sorpresas. No se olviden de activar la campanita para no perderse nada. Un abrazo enorme para todos, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y a seguir comentando, que la conversación no ha hecho más que empezar. Hasta la próxima.